Solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo. Que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo,
Abramos en nuestras Biblias en Juan 21, 15 al 18. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la iglesia, a todos los que nos visitan cada semana en esta plataforma. Muy feliz de encontrarnos nuevamente este domingo. Que sea la palabra, solo la palabra que guía a su iglesia, que guía a su pueblo, y que esta palabra que es poderosa, que es fiel, se va a cumplir, no solamente en el campo, sino en su vida. El día de hoy disfrutemos a través de este mensaje lo que Dios desea guiarnos durante esta semana. El texto que acabamos de leer en Juan 21, del 15 al 18, es una historia muy conocida. Es una historia que nos lleva a reflexionar, pero ante todo nos lleva a pensar en lo más valioso que nosotros debemos tener. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Habían vuelto a la pesca. ¿Qué es lo que realmente necesitaba Pedro y los discípulos en medio de todas las cosas, de las dificultades? Quiero llevar a la introducción en el mensaje del día de hoy antes de dar el título. Muchos creyentes, y lo hemos visto en la vida, en la actualidad, muchos creyentes solo son felices y hasta usted lo ve con respuestas cuando están en el templo. No es malo cuando están con otros hermanos. Claro que es bueno. Y cuando están haciendo muchas actividades en la iglesia. Nada de esto estoy diciendo que sea malo. Pero, ¿qué pasa cuando está en el campo? ¿Qué ocurre con su vida? ¿Por qué se vuelve tan difícil la vida cristiana cuando está en el campo, cuando está lejos de sus hermanos? ¿Por qué salen preguntas como, ¿por qué nada funciona? ¿Por qué me siento débil? ¿Por qué tengo tantas dificultades? Esto pasa en muchos creyentes en la época actual, pero cuando usted lo ve en el templo, pareciera un creyente sincero. Todo eso está bien, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan las situaciones, entonces ahí se empieza a ver la realidad de su vida. Que el día de hoy podamos ver la historia de Pedro. Pedro confesó: Jesús, tú eres el Cristo, en Mateo 16, 16, y Cristo le dice que fue una revelación del Padre. Es algo evidente, realmente, es una evidencia grande, pero la Biblia dice que cometió muchos errores después. Así que en medio de toda la dificultad que ustedes tengan, si ustedes han confesado que eso es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué es lo que yo debo restaurar? ¿O qué es lo que yo debo confirmar? ¿O cuál es el fórum que yo debo tener de toda mi vida? Lo que realmente tengo que concretar en mi vida y verlo de mucho valor. Miremos en la vida de Pedro. Entonces, el título del mensaje para esta semana, para toda nuestra vida, es el fórum de toda mi vida. Lo que debo confirmar siempre, lo que debo afirmar y lo que debo yo disfrutar toda mi vida, en medio de dificultades, en medio de situaciones, en medio de crisis, o tal vez con problemas personales, familiares o con los hermanos. Porque vendrán muchas situaciones, pero no olvide que dentro de la mayor confesión que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está el respaldo de Dios para sus hijos. Entonces, viendo esta introducción de este mensaje, vamos a ir con el contenido de viendo varias cosas, lo que yo debo hacer en mi fórum o lo que yo debo disfrutar o confirmar en mi vida. Y viendo el texto del día de hoy, podemos ver varias cosas. Primero, hagamos esta pregunta y todos los días.
No importa si la situación va bien o mal, o va al campo, o va al trabajo. Hágase esta pregunta siempre durante esta semana y toda su vida. ¿Quién es Cristo en mi vida? Esta es la pregunta que le hizo Cristo a su discípulo. Lo llamó por su nombre, Simón. Sí, le dijo, le hizo esta pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? O en otras palabras, ¿quién soy yo en tu vida? Este es el mayor valor que debemos tener como hijos de Dios. Restaurar esto, confirmar esto, afirmar esto. Esta es la bendición de toda bendición. Estoy diciendo que usted no es hijo de Dios. Claro que es un hijo de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo y ha confesado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, usted es un hijo de Dios. Pero muchas veces las dificultades nos llevan a muchas preguntas y muchas dudas. Por eso es importante confirmar el día de hoy Mateo 16:16. La confesión de Pedro fue la mayor confesión y debe ser nuestra confesión. Hay que restaurar siempre esto, confirmar esto, porque esto es la mayor bendición. Si usted lee más adelante, Mateo 16:22 al 23, Pedro le dice a Cristo que nada esto te acontezca cuando Cristo hablaba acerca de su muerte. Cristo tenía que cumplir la palabra y pareciera que Pedro estaba oponiéndose al cumplimiento de la palabra. Por eso es tan importante nuestra vida de fe. Si he confesado que Jesús es el Cristo, no estamos diciendo que no cometerá errores y que tal vez no caerá en incredulidad. Pero lo más importante es que yo debo confirmar quién es Cristo en mi vida en esa dificultad. En Mateo 26, 66 al 64, vemos cuando Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, pero quedó allí. La Biblia dice que oró, lloró amargamente. Hoy por eso quiero preguntarles, ¿será entonces que la palabra de Dios es el problema porque yo me siento así? ¿Será que el problema es la salvación que Dios me ha dado? Que la salvación va y viene y baja y sube de acuerdo a lo que pasa en mi vida. ¿Será que la palabra de Dios obra en mis tiempos buenos y en mis tiempos difíciles? No. Hágase esta pregunta siempre. El problema no es la palabra. El problema no es la salvación, porque la salvación no cambia. La salvación es eterna. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la seguridad. ¿Dónde usted está poniendo su seguridad? ¿Dónde usted está poniendo su mayor valor? Y otra vez preguntamos, ¿quién es Cristo para usted? ¿Está pasando momentos difíciles? Estaba pasando momentos de situaciones que parecieran que no hay salida. El mayor valor de su vida es Cristo. Pero saber quién es Cristo correctamente, eso es todo. Es suficiente, es completo. Por eso la pregunta de Cristo fue necesaria, Pedro. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que a todos los pescados, los peces que has pescado? ¿Me amas más que a todos los amigos que tienes? Confirma esto, porque ahí está el inicio del evangelio que usted está valorando o ha valorado. Si no lo ha valorado, tenga seguridad. ¿Quién es Cristo en mi vida? Es aquel que cambió mi destino, que era de ir al infierno a través del verdadero profeta que abrió ese camino en Juan 14:6. Cristo es aquel que deshizo la ley y las maldiciones que estaban acechando mi vida. La ley del pecado y la muerte estaba por estar por morir bajo los desastres y estas maldiciones. Y vino Cristo como el verdadero sacerdote en Romanos 8:2 y deshizo la ley del pecado y la muerte con la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es confirmar a Cristo y restaurar, por decirlo así, a Cristo en su vida. No olvide que la salvación no se pierde, la palabra es eterna, Dios no cambia. Entonces, ¿quién es Cristo que es todo suficiente y completo? Cristo es aquel y el único que venció a Satanás. El único que deshizo las obras del diablo. El único que cumplió la palabra en Génesis 3:15 y dijo que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. El único, Jesús que es el Cristo. 1 Juan 3:8 dice que vino y venció a Satanás. En su dificultad, haga este fórum personal. En su debilidad, haga este fórum delante de Dios. En su soledad, aunque no haya nadie, haga esto. ¿Quién es Cristo en mi vida? Si me he equivocado, si me he desanimado, pero Cristo cambia, Dios cambia.
Su Espíritu Santo cambia, su palabra cambia, la salvación no cambia. Mi seguridad es aquel que Cristo es todo suficiente y completo, y por eso en medio de esa dificultad confieso que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo segundo que debo hacer el foro de mi vida y confirmar esto, entonces si yo sé quién soy, si yo sé quién es Cristo, entonces ¿quién soy yo dentro de este Cristo? El Cristo que es completo, suficiente y todo me ha dado una identidad. ¿Y qué significa que me ha dado una identidad? ¿Cómo yo puedo confirmar mi identidad dentro de Cristo? Y lo primero que queremos decir en esta segunda parte es no solamente decir yo estoy en la palabra, yo escucho la palabra, yo voy los domingos a escuchar la palabra. No solamente es estar en la palabra. Para poder confirmar siempre tu identidad y no ser engañado es estar en la corriente de la palabra. Y estar en la corriente de la palabra es muy diferente que estar en la palabra. La persona que está en la palabra puede estar un día, 2 días, un domingo, una semana, un mes, pero lo que está en la corriente es un movimiento de vida, es un fluir de la palabra en su vida. ¿Por qué es tan importante a través de la palabra confirmar mi identidad? Porque solo la luz de la palabra, hijos de Dios, solo la luz de la palabra hará ver lo que soy de verdad. Solo el evangelio, solo la palabra hará resplandecer en mí y me mostrará lo que verdaderamente soy, mis debilidades. Por eso es la palabra. Estar en la corriente es lo más valioso. Si usted tiene la palabra y está en la corriente de la palabra, no se preocupe por las respuestas. Si hoy me fue bien, si hoy me fue mal, si hoy tuve discípulos, si otro hermano sí le fue bien y a mí no, no se preocupe por las respuestas, porque lo más importante, más allá de la respuesta, lo más importante es el estado espiritual. Es el estado importante de que estoy junto con Dios, de que soy hijo de Dios. Así que aún en la debilidad, aún donde nadie te ayude, inclusive aún delante de la muerte, según de Corintios 4:7 dice, en este vaso de barro, en este vaso débil y frágil, habita el poder de Dios. Por eso es confirmar este debe ser mi fórum durante toda mi vida, porque esa es mi identidad. No olvidemos que aquel que tiene una identidad afirmada, que se confirma en la palabra, porque está en la corriente de la palabra y tiene seguridad en ese pacto, entonces todo lo que usted ha pasado, le ha tenido en el pasado, ya no es de dolor, es de plataforma. Todo lo que ha pasado en mi vida anterior, en mi pasado, ha sido gracias a eso. Hoy puedo ver el presente, la gracia de Dios. Si el pasado es una plataforma, entonces el presente es un regalo dado solo por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo yo podré ver mi futuro? No se preocupe, porque el futuro ya está asegurado. El futuro está en las manos de Él. Esa es mi identidad. Que el día de hoy haga este foro. Levántese en la mañana con esto. Y aunque todo parezca bien, hágase esta pregunta donde quiera que usted vaya. Y por último, lo tercero que usted debe confirmar y hacer el foro de su vida es cuál es la razón de que Dios me ha llamado. ¿Por qué Dios me ha llamado en este lugar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este ministerio? ¿Por qué en esta iglesia? ¿Por qué en esta familia? Porque entender la razón de su llamado es entender la razón de la vida, la razón de por qué usted respira. Primero recuerde que tiene que confirmar a Cristo en su vida. Y cuando confirma a Cristo, confirma su llamado, confirmará la razón de su vida, la razón de ser, porque aquel que confirma a Cristo, confirma su llamado. Entonces no hay manera, no hay cabida para mis propios motivos. No hay por qué pensar si lo hago es por mí o por mi beneficio o porque me va bien. Lo hago porque el pastor o porque el líder lo digo o por una competencia. Ya no hay motivos personales porque todo es para Él y para la gloria de Él, porque Él es el Cristo. Este es el mejor fórum que usted debe ser de acuerdo al llamado. Entonces, hágase esta conclusión hoy. Hoy confirme en su vida al terminar el día, estoy en el mejor lugar. Pastor, ¿cuál es ese lugar? Estoy en el lugar que Él me ha llamado.
Ese es el lugar. Si Dios me ha llamado para esta familia, si Dios me ha llamado para este ministerio, si Dios me ha llamado en este lugar, estoy en el mejor lugar entonces. No estoy en un lugar equivocado porque Dios no se equivoca. Así que el día de hoy no fue casualidad de que Pedro estuviera, por eso confirmamos, no es casualidad que los apóstoles estos estuvieran pescando en ese lugar y que se encontraran con Cristo. No existe casualidad para Dios. Fue un momento importante para que Pedro confirmara a Cristo, confirmara su identidad y confirmara la razón de su llamado. Cristo le dijo a Pedro, no te preocupes por lo que pasen con los demás discípulos. Tú ven y sígueme. De esta manera, no hay que preocuparse cómo le irán a los hermanos. Claro, oremos, animémoslos, pero si Dios tiene en sus manos a los discípulos, si Dios tiene en sus manos a los creyentes, entonces usted primero confirme en su vida quién es Cristo, por qué su identidad y la razón de su llamado. Quiero concluir el mensaje del día de hoy diciendo algo importante a través del versículo 15 de Juan capítulo 21. Continuemos, continuemos siempre afirmando, concluyendo mi vida y lo que haga en Cristo. Continuemos siempre confirmando y teniendo la seguridad de mi identidad. Continuemos siendo felices en ese lugar que Dios me ha llamado, donde sé que estoy en ese lugar. Absolutamente Dios va a obrar. Entonces, ¿cómo puedo continuar? Transmitiendo esto. Lo que le hace feliz a usted, transmítalo a la siguiente generación. Cristo le dijo a Pedro, apacienta a mis corderos. Esto nuestra siguiente generación tiene que saberlo. Tiene que conocer que no hay otro nombre. Y es más, no solamente levantar a nuestra siguiente generación, sino también ayudar a sanar a otros creyentes débiles. Créame que hay muchos creyentes que continúan atrapados en sus pensamientos y en su incredulidad y sienten que no pueden más. Por eso ayudémoslos a ellos también. A ellos para que ellos puedan restaurar también su vida de fe. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Dándole el foro de tu vida. Confírmale lo que le hace feliz a usted a través del mensaje esta semana y confírmele esto a los demás discípulos y ellos también recibirán gracia y oren juntos para que puedan ser testigos de la gracia de Cristo, puedan estar seguros de su identidad y donde quiera que ustedes vayan, sepan que es parte del llamado de Dios. Dios absolutamente obrará en su iglesia y en la vida de usted. No se desanime. Dios está obrando y cumpliendo su palabra hasta el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Oro para que los discípulos y la iglesia no puedan olvidar lo más importante. Que el fórum de toda su vida sea siempre centrado en Cristo, centrado en nuestra identidad, lo que Dios tú nos has dado y centrado ante todo, Señor, en mirar la siguiente generación, que es la razón por la que nos llamaste también en esta época, mirando el futuro, Dios. Te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, en esta hora por la palabra y que se cumpla esta palabra en el campo, Señor, de nuestra siguiente generación y en el campo de nuestra iglesia. Señor, oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.